Buenos días, bienvenidos a un nuevo encuentro aquí en Sobrimedia, un nuevo encuentro, un nuevo desayuno que hacemos con FEDAFE. Saben que hacemos varios al año. En este vamos a hablar de traumatismo craneoencefálico por accidentes de tráfico. Sigue habiendo accidentes de tráfico, es verdad que han disminuido mucho en los últimos años, pero sigue siendo una incidencia bastante importante y queremos atender y tratar hoy precisamente la atención psicológica a las familias de personas que hayan tenido algún tipo de traumatismo, como digo, craneoencefálico. Y para ello voy a saludar a la persona que está aquí conmigo en el estudio de televisión y que hoy me acompaña, si no estoy solo, digamos de manera presencial, y es Álvaro Gómez, que es director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Buenos días, Álvaro. Buenos días y muchas gracias por la invitación a FEDACE, a Servimedia y a la Fundación 11. Estamos hablando de la importancia que tienen los temas de tráfico, ¿no? Que la gente es una dirección general que tiene mucha trascendencia. Sí, lo comentábamos ahora antes de entrar, que para ser una dirección general tenemos mucha proyección y tratamos asuntos que afectan muy directamente a la vida de las personas. Para nosotros también está bien que los temas de tráfico estén presentes en el día a día y en las discusiones y en las reflexiones. Nos ayuda también. Bueno, por eso, de eso vamos a hablar hoy con Mar Barbero, directora de la Federación Española de Daño Cerebral, FEDAFE. Buenos días, Mar, de nuevo. Mar, buenos días a todos. Ahí estás. Sí, bueno, que en primer lugar muchas gracias a Servimedia por la organización de estos desayunos FEDACE que están siendo de mucha utilidad para nuestro colectivo de personas con daño cerebral. La Federación Española de Daño Cerebral, pues desde hace más de 25 años, representa y dinamiza al movimiento organizado de personas y de familias con daño cerebral y apoya pues, su ejercicio de derechos y su inclusión en la comunidad. El daño cerebral es una de las discapacidades emergentes que tiene mayor incidencia en nuestro país. Casi medio millón de personas tiene daño cerebral y está causado bien por un ictus en su mayoría o por un traumatismo craneal, por un accidente de tráfico, que es el caso que nos trae aquí, o por un traumatismo craneal por un accidente laboral o por un tumor cerebral o por una anoxia o una infección cerebral y tiene como consecuencia daño cerebral y cursa discapacidad en casi un 90% de los casos. Hoy estamos, como bien decíais, aquí para presentar la guía de daño cerebral y familia sobre la atención psicológica a las familias de personas con traumatismos craneoencefálicos por accidentes de tráfico, que se ha realizado con la financiación de Ponle Freno, a la que siempre nos acompaña y nos apoya muchísimo, y A3 Media, y como siempre que hay el tema de accidentados de tráfico, con la colaboración, Álvaro, que está aquí, de la DGT. Y bueno, vamos a pasar a la presentación que está en la web, esta publicación en la www.fedace.org, y que hemos dividido esta presentación en tres grandes bloques. El primer bloque de familia y daño cerebral, el segundo de las necesidades a valorar en las familias y el tercero las técnicas de apoyo y soporte para apoyar, ¿no?, a estas necesidades de estas familias. Bueno, en el primer bloque, la familia y daño cerebral, que va a ser eso, una pequeña pinceladas. El daño cerebral llega de repente y sin avisar a una persona, y más cuando es un accidente de tráfico, y como dirá, tendremos la suerte de escuchar después a Dolor Safón, que habla a continuación, llega a una persona, pero afecta al corazón de una familia y de todo su entorno. Y bueno, pues el daño cerebral afecta a toda la red social y bueno, se ve afectada toda la red, pero especialmente la familia, que tiene que afrontar, como veis ahí, pues el temor al futuro, la angustia, ¿no?, por qué va a pasar, qué daño tiene nuestro ser querido y cómo poder afrontar de una manera adecuada esta nueva situación. Y claro, la familia pues tiene muchos efectos, que tiene muchas exigencias, ¿no?, porque pues, claro, toda esta nueva situación supone un enorme esfuerzo y modifica proyectos vitales de vida y cambian los roles. Antes quien llevaba el dinero a casa era el padre, pues bueno, cambian los roles
o si es la persona que ha tenido, ¿no?, el traumatismo y por este accidente de tráfico. Y bueno, pues cambian también, hay muchos cambios laborales, económicos, administrativos, como veis ahí en esta pequeña pincelada de lo que es la guía. Y bueno, pueden surgir muchas situaciones psicológicas en la familia que, como cada uno somos diferentes, a cada uno nos afecta de una manera. Y pasamos al segundo bloque. Entonces ahí hay que valorar las necesidades de las familias con daño cerebral. Cada familia y cada miembro de la familia, pues tenemos unas necesidades físicas, ¿no?, psíquicas y psicológicas diferentes. Y lo importante son las respuestas, que normalmente tú te respondes con mucha preocupación en estas situaciones, ¿no?, con ansiedad, con miedo. Pero lo importante es que si esas respuestas son resistentes y que duran, pues suponen un malestar enorme y necesitas un apoyo psicológico que cuando más temprano, y bueno, pues es mejor, ¿no? Pero porque claro, a medida que va pasando el tiempo, vemos la flechita esta, ¿no?, cómo va subiendo la sobrecarga en los familiares, en el cuidador principal, o sea, qué pasa con el dinero, qué pasa con... todo es una rueda. Y bueno, de ahí vemos en la siguiente bloque cómo va, qué actuaciones de soporte podemos tener, porque y realmente hemos querido, en la guía se tratan fenomenal una serie de puntos, que son cómo afrontamos las pérdidas, claro, qué factores pueden predecir que hay un duelo patológico. Pues bueno, pueden ser factores de la situación, o sea, cómo se produjo el daño cerebral, que fue traumático. Tenemos recursos para luego la rehabilitación. ¿Qué factores hay personal de la persona? O sea, si tienen un problema de salud previo, imaginaros que le gustaba la montaña o tal, qué situaciones hay interpersonales, si hay recuerdos que son dolorosos, si hay una persona que dependía de otra porque es un hijo. O sea, todo esto es clave, y es clave también tener claro la toma de decisiones, porque claro, todos tomamos decisiones cada momento, pero en muchos casos no son perfectas y tienen siempre la parte positiva, la parte negativa, y bueno, pues que hay muchos problemas que pueden surgir. En la guía se trata también los estados alterados de conciencia, cuando estás en un estado vegetativo, que es una inconsciencia crónica, pues esa es una situación como es cuando es irreversible, que hay que tratar como con mucha importancia, y que ahí nos van a ayudar en la guía. Y también es importante que no se nos olvide en el alta hospitalaria, o sea, cuando una persona entra por la UCI, cuando tiene un accidente de tráfico, la fase aguda del daño cerebral, y ahí empieza la rehabilitación, pero luego pasa la fase subaguda todavía en el hospital, pero ya la alta hospitalaria, que pues hay que tener en cuenta al personal sanitario, a los centros de salud a los que luego tienes que acudir de atención primaria, a los servicios sociales base. Es muy importante la valoración de la dependencia y el equipo de valoración, porque de las que decíamos al principio, de casi 500.000 de personas que hay en España con daño cerebral y casi 109.000 nuevas cada año, ahí solamente hay 128.000 que tienen valoración de dependencia. Es una cosa que hay que mover, ¿no? Y bueno, muy importante también el tema de la sexualidad de la persona, o sea, los afectos, no solo la relacional, sino también pues, la parte lúdica, pero también la parte reproductiva. Hay una nueva persona que tiene una identidad nueva y es importante con su pareja, cómo se relaciona y tal, y eso en la guía lo tratan muy bien. Y luego también clave el desgaste psíquico del cuidador. O sea, el cuidador, claro, es el miembro que asume toda la parte de la responsabilidad del cuidado. Y bueno, también dentro del Observatorio Estatal de Daño Cerebral hay una guía que habla del cuidador y claro, tiene que reorganizar su vida y bueno, suele reducir su ocio, suele, claro, dejar el trabajo, tener más dificultades económicas, porque y está el problema de la sobrecarga de este cuidador, de su salud, ¿no? De la salud de este cuidador, tanto desde un punto de vista psicológico y bueno, y tiene que aprender a cuidarse, o sea, no le queda, como veis ahí en las imágenes, tiene que fijar horarios de atención, de descanso, trabajar en equipo con la familia. Qué importante es que, claro, la ayuda de los otros, o sea, que no le dejen solos, ¿no? Y bueno, hemos querido dar como grandes, o sea, 6 técnicas
que en la guía vienen fenomenal desarrolladas de apoyo, de intervención, porque es muy importante las necesidades de información y de asesoramiento que necesitan las personas y las familias en esta fase, dependiendo de lo que decíamos antes, la fase aguda, la fase subaguda, pero sobre todo la fase crónica. Y entonces, pues ahí hemos puesto 6 grandes, por los grupos de apoyo, ¿no? que comparten pues cualquier problema común y que, bueno, que ahí pues coges, intercambias experiencias y son geniales. Y las actividades psicoeducativas, pues que, claro, tienes que saber cómo afrontar, pues cómo actuar, ¿no? Cómo la nueva situación, o sea, que te puedan dar herramientas, qué bueno es para poder hacer frente a estas situaciones. Y también pues los grupos de autoayuda, que estos grupos pues tienes un espacio común que está genial para ayuda mutua, para que te den otras estrategias o que te den experiencias, que eso nos llega a todos. Y también en muchos casos es necesaria esa técnica de la psicoterapia individual, ¿no? Porque pues, ahí necesitan un profesional que le guíe en esa nueva situación. También las terapias de familia, que bueno, que eso pues tienen que, lo que hablábamos antes de los roles, de los patrones, tienen que ver pues cómo se puede interactuar, que podamos fortalecer esas relaciones de la familia. Y bueno, lo más también importante de apoyo, bueno, no más, sino otro importante es el ocio terapéutico, ¿no? Porque claro, todos necesitamos unos nuevos en esa situación después, un nuevo lazo social, ¿no? Ampliar esa red bueno, que te supone un lugar de aprendizaje, de encuentro. Y eso es lo que hemos querido hacer con esta guía, ¿no? Pues tener una herramienta pues para poder aportar conocimiento, para dar información, para dar soluciones en este nuevo momento vital. Y bueno, por mi parte, muchas gracias, José Manuel. Bueno, muchas gracias a ti, Mar, como siempre, por ese resumen, esas pautas que nos has dado tan importantes. Álvaro, qué importante al final es hablar de personas. Estoy mirando aquí el cartel que tenemos de la Federación Española de Daño Cerebral, que dice: una vida salvada merece ser vivida, atención universal e inclusiva. ¿Cómo se observa esto desde tu observatorio de la DGT? Sí, nosotros en el observatorio, algo que comentamos a menudo es que nosotros, por nuestro trabajo y nuestra misión, debemos ocuparnos a veces de las grandes cifras de accidentes y de las víctimas. Pero luego hay personas. Pero nos tenemos que, yo siempre digo que cada vez que hablamos de cifras hay que acordarse de las tragedias que hay detrás de cada una de ellas. No solo de las propias víctimas, yo creo que uno de los grandes valores también de la guía que presenta hoy FEDACE es hablar de las familias y de los cuidadores cuya vida también se ve alterada para siempre. Yo creo que esa dimensión personal es algo que debemos tener siempre en cuenta. Es mucho más compleja de lo que a veces pensamos las personas que no hemos vivido o hemos tenido la suerte de no vivir de una manera directa una tragedia como la de un accidente de tráfico. La realidad es mucho más compleja y a veces viene bien guías como esta, trabajos como el de FEDACE para recordárnoslo. Yo, leyendo la guía, que bueno, creo que está a la altura de lo que la Federación viene haciendo durante los últimos años, FEDACE ya, y es una colaboradora habitual de la Dirección General de Tráfico desde hace muchos años, una de las más activas, tanto en actividades de prevención como atención a víctimas y sus familiares. La guía está a la altura, pero bueno, hay términos que cuando uno los lee impresionan. Cuando se habla de que el proceso, hay mucho de un proceso de duelo detrás de un traumatismo cráneoencefálico y del proceso por el que luego tienen que pasar las víctimas, los cuidadores y las familias. Yo creo que esta no es solo una guía útil como instrumento de apoyo a las personas, a las familias, a las personas que tienen que ocuparse directamente del cuidado y de la convivencia con las víctimas. También es un instrumento que debe servir para sensibilizar y concienciarnos a todos sobre el problema. Las cifras, yo creo que las ha dicho Omar, en total más de medio millón de personas con daño cerebral, o casi medio millón. Yo no sé si más de 100.000 son por traumatismo cráneoencefálico y
se estima que el 70% son debidos a accidentes de tráfico. Yo creo que las cifras hablan por sí solas de la realidad tan difícil por la que tienen que vivir miles de personas, miles de familias a diario. Con lo cual, desde luego que esta dimensión personal es algo que no se nos debe de olvidar nunca, y la guía que hoy presenta FEDACE creo que es un paso importante un poco en el reconocimiento y en un tratamiento más adecuado de esta problemática y de la difícil situación que tienen que vivir muchas personas. Sí, porque no nos damos cuenta de las consecuencias de los accidentes de tráfico. Hablamos del número, se habla del número de muertes, ¿no?, que son en torno a 1000, más o menos, hay ahora mismo, ¿no? En carretera, sí. En total bueno, el año pasado fue un año muy atípico. Sí. Veníamos del último año, la cifra, en 2019, la cifra total en carretera y ciudad fue de 1.755 personas fallecidas. El año pasado, como consecuencia de la reducción de la movilidad, básicamente, por las políticas sanitarias de restricción de la movilidad, el descenso fue de algo más del 20%, según nuestras estimaciones. Pero es cierto que quizá una asignatura que tenemos pendiente, y aquí la Administración tiene que ponerse siempre a la cabeza, es la visibilidad de las personas que sufren secuelas y cuya vida ha cambiado para siempre. A veces se habla de los muertos. Claro. Quizás es un error en el que nosotros somos los primeros en los que incurrimos en muchas ocasiones. Creo que hay que hacer un trabajo con nosotros a la cabeza de dar visibilidad y conocer mejor el problema de las personas que sufren secuelas de diferente gravedad. Claro, estamos hablando de daño cerebral, que son muchas, y como tú dices, es una de las causas principales de lo que estamos hablando hoy del traumatismo craneoencefálico. Pero es que, ¿cuántas personas son las que están heridas después de un accidente de tráfico? Pues estamos hablando de 1.700 muertos, ¿cuántos son? De acuerdo con las estadísticas policiales, el número de personas hospitalizadas está sobre las 9.000. Si hablamos ya de personas implicadas en accidentes lesionadas de diferente gravedad en accidentes de tráfico, estamos por encima de las 100.000. Yo creo que sí, es cierto que a veces ponemos el foco en las personas fallecidas y Claro. en las lesionadas con mayor gravedad. Quizá hay que hacer un trabajo mayor para visibilizar el problema que muchas veces queda oculto. Claro. Estos casos de personas que sufren secuelas para siempre, para toda su vida. Como el daño cerebral. Y como el daño cerebral, y muchas veces no hacemos lo suficiente para darles visibilidad. Y luego estamos aquí hablando porque la semana que viene hay una novedad que va a ser importante para todos. Vamos a pasar de los 50 km por hora a los 30 km por hora en todas las ciudades de España, sean grandes o pequeñas, ¿no?, a partir de medianas. Y según vuestro director general de tráfico, decía que el 90% de las muertes se producen cuando estás por encima de los 50 kilómetros. O sea, que esta medida va a ser una medida muy importante, insisto, el 11 de mayo, ¿no? Sí. Yo creo que esta es una medida, bueno, primero en la que en España las grandes ciudades llevan mucho tiempo trabajando, y creo que había apoyo municipal y se había creado una situación propicia para dar este paso de implantarlo en todo el país. Está muy en línea con las recomendaciones internacionales, y ya no solo por motivos de seguridad vial. En España, más de 8 de cada 10 personas que fallecen en las calles son personas vulnerables. Es un ciclista, un motorista, Claro. un peatón, un usuario de vehículo de movilidad personal. Y si nos fijamos en los peatones, más de 7 de cada 10 tienen 65 años o más. Tenemos ahí unos perfiles muy claros, con lo cual la principal medida de protección es la gestión de velocidad, y existe consenso en que en las ciudades la mayor parte de las calles tienen que tener un tráfico a baja velocidad. Pero también vamos a tener otros beneficios para la salud pública, porque más gente Claro. caminará o utilizará la bicicleta, para el medio ambiente, para la congestión. Con lo cual, es una medida, es un paso muy importante. Coincide con la Semana Mundial de la Seguridad Vial de Naciones Unidas, que es de la semana del 17, que va precisamente sobre calles 30. Estamos completamente alineados y esperamos
que en general tenga un impacto muy positivo, porque la reducción el riesgo de morir o de sufrir una lesión grave se reduce muchísimo de 50 a 30, y esperamos que tenga un impacto en todas las lesiones derivadas de tráfico y en particular en el daño cerebral. Ojalá, os digo, por eso quería ponerlo encima de la mesa, porque puede ser una manera de evitar todo lo que estamos hablando en el día de hoy, ¿no? Y confiamos en que tenga una repercusión muy positiva. Muy bien. Bueno, voy a saludar a más personas que van a intervenir hoy con nosotros. En primer lugar, a Ángel Sánchez, que es el secretario de la Junta Directiva de FEDAFE en Andalucía, en Cádiz. Además es director de ADACA y de la residencia Los Gallos. Buenos días, Ángel. Muy buenos días. Estamos aquí hablando de los daños causados por el tráfico y precisamente por el traumatismo. Tú, además, como digo, diriges una residencia. ¿Tienes casos concretos allí? Cuéntanos cómo es la vida de estas personas. Pues bueno, en primer lugar quería felicitar a FEDAFE por el magnífico trabajo que hace con las publicaciones. Realmente cuando he leído este cuaderno, pues te sientes terriblemente identificado. Aparte de ser director, pues soy familiar de una persona con daño cerebral. Si bien no por un traumatismo, fue un ictus hemorrágico, realmente este cuaderno casi podría calcarse para todas las personas, sobre todo en lo referente a la ayuda psicológica. En el tema de la parte de residencia tenemos 2 unidades de día y efectivamente ahora mismo tenemos 2 casos, además muy dolorosos, porque tienen 21 y 22 años. Y bueno, concretamente uno de ellos, por ejemplo, pues tiene un gravísimo traumatismo con unas secuelas tremendas y fue arrollado por un conductor ebrio. Entonces realmente yo en este caso sí que creo que es importantísimo incidir en la importancia que tiene en una conducción responsable y cada vez estoy más convencido que el alcohol y el móvil pues son los grandes causantes hoy día, aparte de la velocidad por supuesto, de los daños cerebrales. La vida de Jesús y de Alberto, que son los dos usuarios que tienen con nosotros, pues es muy dura. Tienen una secuela gravísima, rozando no el coma vegetativo, pero casi. Y ahora mismo lo que están en una fase de rehabilitación y de intentar por todos los medios que todas las secuelas que tienen pues se vayan intentando reducir y establecer algún vínculo con nosotros. De hecho, Jesús, por ejemplo, pues sí tiene respuesta a todas las bromas que le gastan los trabajadores. Decías también que hay una secuela psicológica, ¿no? No solo la parte física, sino también la secuela psicológica debe ser muy importante y trascendental para esa persona, ¿no? Para esa persona, y como bien apunta, yo creo que en este caso FEDAFE ha transmitido lo que sentimos los familiares de las familias, ¿no? Realmente cuando yo tuve la experiencia, que se puede, vuelvo a repetir, asemejar con cualquier traumatismo, pues es un shock. Yo he ido leyendo la guía y me he ido identificando absolutamente en todos los puntos. En ningún momento tuvimos asistencia psicológica, yo entonces no estaba en ADACA y hasta pasado bastante tiempo yo no fui capaz de reconocer que mi mujer ya no iba a ser la misma de antes. Lo tuve que descubrir por mí solo. Ya después ya accedí a ADACA como asociación y realmente pues ya ahí tuve toda la ayuda que estamos y que en la guía pues se recoge tanto a nivel social, psicológico, y yo creo que eso es fundamental a la hora de poder ayudar a las familias, ¿no? El atenderla en el momento del suceso para poder afrontar pues lo que en ese momento se produce, que es un auténtico shock en todos los sentidos. Y luego la importancia, Ángel, que tienen las asociaciones también, este apoyo a la familia, por supuesto a la persona, le digo por también resaltar el papel de FEDAFE a nivel nacional y el vuestro cada uno a nivel particular de provincia o autonomía, ¿no? Sí, pero bueno, ahora hablará Teresa, yo creo que no llegamos a todo. Como bien decía Álvaro, hay un número de personas que después del accidente pues quedan con secuelas y bastante graves y de alguna manera no hay un registro, no hay un censo, y yo creo que eso sería muy importante el que las hubiera.
Por cierto, hago referencia también a que la dirección no sé cómo se podría afrontar un problema cada vez más creciente en la ciudad, que son los monopatines, ¿no? Cada vez hay más traumatismos provocados por la velocidad, algunas veces de locos, que llevan estos señores. Yo voy con mi señora con silla de ruedas por el carril bici y me pasan a veces que digo, ha pasado Fernando Alonso. Esto es un tema que creo que es de los ayuntamientos, pero que es un tema que tendría que controlarse, pues tremendamente peligroso. Álvaro, dinos algo del monopatín. Bueno, sí, yo creo que no solo se trata del vehículo el patinete o el vehículo de movilidad personal. El tráfico urbano cada vez es más heterogéneo en cuanto a los modos de desplazarnos y en cuanto también a las finalidades de los desplazamientos. Estamos viendo un auge del reparto por comercio electrónico en todo tipo de vehículos. Sí. Y crece la heterogeneidad y crece con ello un poco también las probabilidades de que haya conflictos. Es cierto que hay una preocupación. Ya tradicionalmente era frente al del vehículo, por los daños del vehículo, los conflictos de vehículo a motor con los peatones. Ahora ya es un poco diferentes tipos de vehículos que pueden interactuar, el vehículo de movilidad personal también con los peatones, y hemos visto algún caso. Yo creo que, primero, la reducción de la velocidad, cuando un tráfico es heterogéneo, la gestión de la velocidad es crucial. Y cuando hay mucha convivencia entre medios de transporte muy diferente, y yo creo que la reducción a 30 va a suponer un salto muy importante en materia de seguridad vial. Y es cierto que, bueno, estamos trabajando con los ayuntamientos. La Dirección General de Tráfico puede llegar hasta un cierto punto en regular la circulación de los vehículos. Tenemos en marcha un proyecto de modificación del reglamento de circulación en materia de vulnerables, precisamente. Estamos trabajando con los municipios para ver hasta dónde llegamos nosotros y luego qué pueden hacer ellos en materia de planificación de la movilidad para que la convivencia sea lo más segura posible para todos. Bueno, vamos a pasar a otro testimonio, en este caso a Teresa Villar, ya lo anunciaba antes Ángel, que es directora gerente de Rehacer Baleares. Buenos días, Teresa. Vale, desde Baleares, la enhorabuena a FEDACE, por supuesto a Servimedia, y agradecerles pues, que Rehacer forme parte de estos desayunos. No sé qué tiempo... Sí, cuéntanos. Yo estoy en todo momento, bueno, apoyo por supuestísimo la versión que ha dado Mar, pero sobre todo me siento muy identificada con la de Ángel, puesto que de todo lo que ha dicho realmente son las necesidades que seguimos teniendo las personas afectadas de daño cerebral, y digo las personas porque cuando hay un afectado de daño cerebral hay una familia afectada de daño cerebral. Yo quisiera hacer más hincapié en las familias, puesto que mis compañeros ya han explicado muy bien todo lo demás. El apoyo que necesitamos las familias, el apoyo que se sigue necesitando y que de momento yo llevo más de 24 años con mi hijo afectado de daño cerebral y aún sigo viendo familias que llegan a Rehacer sin ningún tipo de información o con una información mínima. Porque claro, el problema... todo lo que es la sanidad ha avanzado tanto, que es cierto. Y en accidentes de tráfico, que es el caso que tiene mi hijo, por supuestísimo que se han rebajado. Ya sabemos de lo que hablamos cuando hablamos de un traumatismo cráneoencefálico, ya sabemos que hay un cerebro dañado, ya no es aquello de que, bueno, no sé por dónde tirar, no. FEDACE y las entidades que lo componemos nos hemos encargado mucho de que por fin se denomine daño cerebral adquirido y a partir de ahí podamos seguir funcionando. En todo esto estamos trabajando y se trabaja muy duro, pero yo quiero hacer hoy especialmente hincapié en que no se abandone a las familias. Las familias no tenemos información. Nos encontramos sin saber cómo afrontar este problema que nos llegó. Las instalaciones a veces dentro de las viviendas no son todo lo adaptadas que deberían de estar. Necesitamos muchísimo apoyo psicológico, porque ¿cómo asumes
que esa persona que hace 10 minutos la tenías contigo y estabas hablando con ella normalmente con una coherencia total, en menos de 10 minutos cambió. Pasan meses, en algunos de los casos años, esas personas regresan a sus casas con sus familias, pero ya no regresa el que se fue. Regresa una persona totalmente dependiente y totalmente diferente. Cambian todos los roles de la familia, incluidos los de él. No me quiero extender mucho, pero sí que quiero dejar constancia de que estamos en el 2021. Rogelio tiene el accidente en el 1996, y me duele muchísimo ver que a día de hoy siguen llegando familias a las entidades en las que están perdidas. No hay una atención, no hay una explicación, no tienen lo que realmente necesitan. Sí tenemos que decir que en la actualidad al afectado, a esa persona que ha recibido el traumatismo o el ictus, que se le ha producido un daño cerebral y como tal una discapacidad muy importante, cada vez está más atendido, cada vez se salvan más vidas. Tenemos protocolos importantísimos que se están llevando adelante, como es el protocolo Ictus, y está funcionando a nivel nacional de maravilla. Los centros ya lo tienen asumido, pero las familias seguimos siendo los grandes olvidados. Aparte de los protocolos que pueda ofrecer Federación, desde las entidades públicas no se nos ofrece un apoyo como corresponde. Después que pasan los primeros meses, el apoyo psicológico que tú recibías a través de cualquier compañía de seguros desaparece y te quedas sola. Y te quedas sola a todos los aspectos. Ven, esta era mi petición y por lo demás, pues nada, mantener lo dicho anterior. Muchísimas gracias a FEDACE, muchísimas gracias a los compañeros que veo, porque con esto de la pandemia ni siquiera nos podemos ver, y muchísimas gracias a Servimedia. Nada, muchísimas gracias a ti, Teresa, por tu testimonio tan vivo y tan real. Te quería hacer dos pequeñas cuestiones. Una es, tú estás reivindicando que sois los grandes olvidados y que, no sé, ¿qué papel puede hacer la Administración para ayudaros y no dejaros desamparados? Yo creo que se tendrían que crear protocolos de actuación, que si bien están creados para el afectado como tal, se creen para las familias. Es decir, unos apoyos, pero que sea dentro del protocolo que hay de la valoración del daño cerebral, que no solamente se valore al afectado como tal, que es lo que corresponde y las familias luchamos por ello, pero amén de que se valore al afectado y se le atienda al 100% de todo lo que necesite, que no se olviden que hay una familia, una mujer o una madre o un hermano o un padre que queda solo, que nadie te marca unas pautas. E incluso, no quiero ser agria, pero en muchos de los casos ni se te escucha, porque ya llegó la mamá de turno a incordiarnos un rato. No es en todos los casos ni es en todos los profesionales, pero que, por favor, empecemos a crear protocolos desde la Administración donde, si bien se valora al afectado como tal y se le ponen en sus manos todos los recursos, se le pongan también a las familias. Psicólogos que nos atiendan y ayudas para poder llevar todo esto adelante. Y luego la segunda cuestión que te quería plantear es que vives en Mallorca, ¿no? En Baleares, en Mallorca, me imagino. En Mallorca, sí. Que hará un día estupendo allí, porque en Madrid hace un día estupendo, seguro que allá hace un día de playa. Sí. Hoy hace una temperatura increíble y un día magnífico, sí que es verdad. Luego daros un paseo por el paseo marítimo. Que digo que en las islas también hay accidentes de tráfico, o sea, no olvidemos que porque vivimos en una isla, la vuestra bastante grande, no es como Ibiza o Formentera, que son más pequeñas, pero en Mallorca también hay accidentes de tráfico, ¿no?
Sí, en accidentes de tráfico superamos las 7.000 familias. De los afectados que hay de daño cerebral en Baleares, no llegamos a 8.000, perdón, he dicho mal lo de tráficos de 7.000, no, es inferior. Sí que tenemos que decir que en los últimos años no hemos subido, pero tampoco hemos bajado. Es decir, nos mantenemos con unas 1.900, 2.000 familias solo de tráficos. Pero cuando yo entro en Rehacer en el 96, ya hay más o menos esa cifra, ¿sabes? No ha habido una bajada. Se han rebajado los accidentes de tráfico. Ahora, nosotros el gran problema lo tenemos con los ictus, es decir, tenemos muchísimas personas. La cifra que daba antes es que Baleares, con una población de Palma de Mallorca sobre 700.000 personas, piensa que tenemos en Baleares, y cuando hablo de Baleares la mayoría los tenemos en Palma, porque se registran todos en Palma, cuando es un ictus grave o un traumatismo. Y aquí tenemos casi 8.000 familias, 7.900 y bruscas, con lo cual es una cifra muy alta, de las cuales 4.000 es verdad que son ictus. Unas no llega a las 2.000, son traumatismos, y el resto pues son tumores, infecciones, diferentes patologías dentro del cerebro. Pero la mayoría están entre ictus y traumatismos. Yo quería recordar, Álvaro, que también en las islas, lugares más pequeños, también hay accidentes de tráfico. O sea, que no nos olvidemos que pensemos solo en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, ¿no? ¿Me perdonas un momento solamente? Claro. Mira, además quiero decirlo porque es real. Es decir, en la isla donde más incidencia hemos tenido, ¿por qué se mantienen estos parámetros? Se mantienen porque hay mucho accidente deportivo. Ajá. Por la bahía. Claro. Claro, aquí muchísimo más que en cualquier otra ciudad, lo que es todo el mar, por decirlo, todo lo que es el deporte marítimo está muy activado, porque claro, la isla está compuesta de ello. Y a través de los accidentes marítimos tenemos muchísimos traumatismos. Si no se igualan a los de las carreteras, sí que es un número muy importante. Claro, claro. Decía Álvaro eso, que hay accidentes en todos los sitios, también hay en las ciudades grandes como Palma, ¿no? En Mallorca. Sí, no, y Baleares en concreto tiene una red viaria, muchas de cuyas carreteras soportan intensidades de tráfico muy elevadas. Y en épocas, bueno, ahora con la pandemia ciertas no, épocas pero en la más, época del turismo... y eso da un número de accidentes significativo y de víctimas. Yo, bueno, aprovecho para agradecer el testimonio los testimonios de Ángel y Teresa por lo que nos enseñan también. Nosotros tenemos un contacto fluido con muchas entidades de representación y atención a víctimas de accidentes de tráfico y sus familias. FEDACE es una de ellas y somos conscientes y también como consecuencia de estos contactos de que hay todavía cosas que las administraciones tenemos que hacer. Hoy se está destacando mucho el papel de las familias y yo creo que existen cosas y las entidades y las asociaciones y federaciones nos las transmiten, donde todavía tenemos que mejorar estos años que vienen y esperemos que entre todas las administraciones que estamos implicadas, porque esto también es un tema de competencia muy transversal, podamos atender estas peticiones y responder a la magnitud del problema que supone para tantas miles de personas y de familias. Bueno, vamos a ahondar un poquito más en la guía, en lo que Ángel ha llamado cuaderno, me encanta que lo llames cuaderno, Ángel, y vamos a hablar para ello con las dos especialistas que lo han realizado, que es Dolors Safón Arnau. Buenos días, Dolors. Buenos días. Dolors es psicóloga clínica experta en neuropsicóloga clínica,
y Ana Naribáñez, que también es psicóloga sanitaria y experta también en psicología clínica. Buenos días también, Ana. Muy buenos días. Las dos sois de Ateneu Castellón y las dos nos vais a presentar, insisto, esta guía /cuaderno. Y lo importante que os quería preguntar, en primer lugar, para esta presentación es por qué es importante la atención a la familia en el daño cerebral por estos casos que estamos comentando y que ha salido durante el debate. Bueno, te comentamos, ¿no? Iremos un poco, pues, hablando Ana y yo a la vez, ¿no? A la par, somos como un dueto. Vamos a ir comentando tanto la guía como nuestra experiencia en el día a día, porque al final las guías están basadas en la experiencia y en la acumulación de conocimientos de las asociaciones que componen FEDACE. Yo creo que a fecha de hoy son los que mayor conocimiento poseemos del daño cerebral, ¿no? Y sobre todo de la atención en la atención a familias, que es una de las razones por las que surgimos como asociación en nuestro deber, la sensibilización y la reivindicación, como decía muy bien Teresa. Bueno, ¿por qué es importante la atención a familias? Porque como lo ha dicho tanto Mac como lo ha dicho Teresa, sí. La ocurrencia de un daño cerebral crea una crisis inmediata en la unidad familiar. Daña el corazón, daña el cerebro de la persona afectada, pero va directamente al corazón de las familias. Es decir, el daño constituye un acontecimiento que sitúa a la familia durante un tiempo prolongado en una situación de riesgo psíquico, social elevado. Por lo cual, estas familias tienen que gestionar sus emociones, tienen que asimilar los cambios repentinos, facilitar todo ese duelo producido por la pérdida de quién era y quién es, y que, bueno, que se ven de momento inversas en un berenjenal que es difícil de manejar. Además, es esencial atenderles por dos razones. Una, porque son parte implicada. Porque son parte afectada directamente y porque son parte implicada del proceso. Sin ellas, ¿vale?, es imposible salir adelante, ni profesionales sanitarios ni sociales. Los necesitamos, pero sin olvidar que son parte afectada y, por lo tanto, necesitan una atención para saber manejar todo este proceso. Más o menos es lo que nos dice nuestro día a día de trabajo. Yo, sí, a todo lo que decimos, Ana, Omar o Teresa tienen que añadir algo más. Perfecto, ¿no? Un poco podría establecer una dinámica. Muy bien. Yo simplemente reforzar lo que acabas de contar, que cuadra perfectamente con lo que nos explicaban Teresa y Ángel, perdón. Y sí, esas son una de los grandes hándicaps que tenemos en las asociaciones, ¿no? El cómo viene una familia pues desestructurada en ese momento. Ahora ahondaremos un poquito más, pero creo que sus testimonios han reflejado muy bien lo que ahora nosotras vamos a intentar contaros también. Estoy muy de acuerdo con lo que acaba de comentar todos. Sí. Muy bien, pero os quería preguntar, ¿qué particularidades presenta el daño cerebral adquirido por este traumatismo craneoencefálico del que estamos hablando hoy frente a otras patologías o discapacidades neurológicas? Pues mirar, algunas de las cosas las ha comentado Omar al inicio, por ejemplo, en la aparición brusca del daño cerebral. Nosotros tenemos una vida más o menos organizada y de repente, de ahora para allá, tu vida se viene abajo, ¿vale? Entonces, esto produce también una amenaza a la identidad tanto de la persona afectada como del sistema familiar. Compromete la relación la relación que tenía esa persona con su núcleo familiar. Teresa también ha hablado de la gran dependencia que genera. A mí me gustaría que cuando hablamos de dependencia tuviéramos en cuenta que la dependencia no solo es dependencia física, sino que hay muchísimas secuelas de carácter más invisible que pasan muy desapercibidas y que en los perfiles leves, moderados, les generan mucha dependencia y sin embargo son personas que las vemos por la calle y que no las identificamos, ¿no? Estas familias también lo sufren en primera persona. Por ejemplo, cuando hay alteraciones a nivel conductual, que es uno de los estudios nos dicen, en nuestra experiencia clínica también,
que es uno de los factores que más estrés generan las familias, las alteraciones de conducta y el no tener herramientas para manejarlas, pues es fundamental la intervención también en este tipo de problemática. Luego también, pues, otra de las particularidades es que el proceso es largo, o sea, se inicia en un hospital, pero el proceso es complejo, es prolongado en el tiempo, precisa de gran cantidad de recursos familiares, sociales, sanitarios. En definitiva, es un poco, la familia se siente amenazada por un montón de factores y se produce realmente una crisis familiar. Luego, un poco nuestro papel va a ser intentar ayudar en la reorganización de esa familia, en el proceso de adaptación y de la construcción de un nuevo proyecto de vida que probablemente va a ser diferente al proyecto que tenían antes del daño cerebral, pero bueno, es posible crear un nuevo proyecto, pero estoy muy de acuerdo con los testimonios de que realmente es necesario el acompañamiento con la familia. Yo ahí sí que añadiría, Ana, que es algo muy importante, sobre todo en los traumatismos craneoencefálicos, a diferencia de otras etiologías del daño, es todo lo que comporta el accidente, ¿vale? En sí, ¿no? Los seguros, el accidente, eso sí que es algo muy particular de los traumatismos y sobre todo, algo que ha dicho Teresa, que también es muy particular de los traumatismos por los efectos de esa lesión frontal y tal, son que cada vez la tecnología médica ha avanzado mucho más, tenemos, entre comillas, la suerte que los efectos no son tan devastadores y las personas afectadas no son tan dependientes, pero aparece una cosa muy llamativa que son el manejo de las alteraciones comportamentales, que a diferencia de otras etiologías del daño que también aparecen en los traumatismos, son mucho más acentuadas, lo cual pues vulnera mucho más la familia. Simplemente añadir esas cositas. Precisamente os quería preguntar por eso, los efectos, las consecuencias de la familia, porque no será igual en todas, ¿no? No, y eso lo ha dicho Mar muy bien al inicio. El daño cerebral no afecta del mismo modo a todas las familias, ni de la misma forma a todos sus integrantes, ni tampoco por igual en las diferentes fases por las que atraviesa el daño. Es como que cada cerebro es un mundo, teniendo la misma lesión en el mismo sitio, tiene unos efectos, y en las familias también. Lo que sí que me gustaría resaltar aquí respecto a los efectos, que hay unos efectos directos en las familias que no podemos modificar, que son, por ejemplo, el dolor que causa, la incertidumbre de lo que va a pasar, el desasosiego si va a vivir o no. Esos son directos y yo no los puedo modificar, pero sí que es cierto y me gustaría un poco reivindicar que hay unos efectos que si los trabajamos bien, desde tanto el sector sanitario como social, como profesionales, como socios, pueden disminuir. ¿Vale? Y es el efecto, el alto nivel de estrés y de sufrimiento. Yo creo que esto podemos disminuirlos con información, con asesoramiento, con apoyo. Podemos disminuir la desestructuración en las relaciones y en los roles familiares si los trabajamos bien desde un inicio y los tenemos en cuenta. Podemos modificar o mermar el aislamiento social en el que se ve inmersa la familia. Podemos modificar o al menos manejar o disminuir la sensación de soledad que después vendrá. Los efectos del propio proceso asistencial, como habéis dicho, ¿sabes? Si damos la información, si atendemos a esa familia, si tenemos protocolos, esos efectos que causa el propio proceso asistencial, podemos manejarlos y podemos disminuirlos. Y, cómo no, podemos disminuir y poder ayudar a afrontar el duelo en las familias. ¿Vale? Yo un poco siempre me gusta resaltarlos porque son efectos que dependen de la intervención de todas las entidades que estamos ahí y que si los manejamos no significa que los evitemos, pero podemos paliarlos y podemos hacer que la familia, la persona, transcurra de una mejor forma durante ese proceso y perdonarlo, y podemos hacer que disminuya el coste a la sociedad, que a veces es lo que capta un poco la atención de los políticos, ¿no? Entonces, un poquito por ahí. ¿Y por qué hay familias que se adaptan unas mejor que otras? Bueno, pues porque hay algunos factores facilitadores del proceso y otros factores pues, que generan estrés, que los llamamos estresores. Por ejemplo, ¿qué factores pueden contribuir a elaborar de forma adecuada este proceso?
Pues, por ejemplo, que haya apoyo entre los miembros de la unidad familiar, que se facilite la expresión emocional, cuán flexible es esa familia para afrontar esos cambios tan drásticos que aparecen de un momento a otro. Aquí tiene mucho que ver también cómo la familia ha afrontado situaciones difíciles en momentos anteriores, el ser capaces de mantener actividades fuera del hogar, el valorar de manera positiva las capacidades que tiene esa persona, porque está claro que va a tener alteraciones, pero también tenemos que sacar esas capacidades y enfocar también a la familia en reconocer estas capacidades. También es un punto que facilita la elaboración de este duelo y de este proceso que comentábamos antes. El permitir también que la persona con daño cerebral tenga un papel en la familia. O sea, de alguna manera, de manera progresiva, hay que volver a situar a esa persona, siempre que se pueda, por supuesto, en un rol familiar. Todos son padres, son hermanos, son hijos, son primos y cada uno tenemos un papel en la familia. Esto también va a ser importante. Saber pedir ayuda, que esto lo decimos mucho y a veces aún nos cuesta, ¿no? Reconocer que igual necesitamos a alguien que nos oriente un poco, que nos guíe. Y luego también, depende del parentesco, también el proceso de adaptación puede ser más fácil o más difícil. Por ejemplo, encontramos más dificultades cuando la persona afectada es cónyuge. ¿Por qué? Porque la relación que tienen las parejas es más de tú a tú, ¿no? De igual a igual. Sin embargo, les resulta más fácil cuando tienen el rol de padres. ¿Por qué? Porque muchas veces es como retomar un rol que ya han ejercido. Entonces es como volver a conectar con ese rol. Muy importante, luego contaremos, tener en cuenta a los hermanos. A veces también nos centramos mucho en los adultos y a veces hay niños pequeños y también hay que tenerlos en cuenta. Y luego, pues, cosas que a veces complican un poco el proceso, la escasa comunicación con los profesionales de la salud. Esta cuestión, yo diría que el 95% de las personas que atendemos lo refieren, y lo contaba también antes Teresa, por eso he dicho que su testimonio realmente reflejaba muchas de estas cosas, ¿no? La falta de información. O sea, en ese momento la incertidumbre mezclada con la rabia, con la impotencia, con la frustración, el propio familiar lleva su proceso emocional, con lo cual el no tener acceso muchas veces a preguntar, o a veces el preguntar y que el profesional, es que ya se lo he explicado. Bueno, pues es que a lo mejor el impacto emocional que yo estoy viviendo no me permite asimilar esa información en ese momento. ¿Cuántas veces vamos a tener que explicar a las familias lo mismo? Tantas veces como nos pregunten, porque mientras nos sigan preguntando indica que la familia no ha incorporado esa información. Luego, pues otros estresores, si aparte del daño cerebral la persona tiene otro tipo de problemas de salud, por ejemplo, o problemas de autocontrol, el grado de dependencia que tiene la persona de la familia, el aislamiento social, que es una gran secuela también. Al principio las familias siempre manifiestan, es que estábamos en el hospital y llamadas, visitas, ahora porque no se puede, pero todo el mundo se volcó y ahora no tengo a nadie para ir a tomarme un café. Esto nos lo dicen un montón de veces. Y luego, por ejemplo, el ir un poquito más allá, ¿no? Les genera mucho estrés el no saber qué será de ese familiar si a mí me pasa algo, o cuando yo no esté, qué será de mi familiar, de mi marido, de mi hijo, si a mí me pasa algo y yo dejo de estar, ¿no? Porque las familias saben, sobre todo los cuidadores principales, que mientras ellos están no les va a faltar absolutamente nada, porque son capaces de remover lo irremovible para sacar la situación adelante. La preocupación es, y si yo no estoy, ¿qué va a ser de él o de ella? Y luego un poco, también lo hemos comentado, todas las cuestiones legales y financieras que se derivan de estos procesos. Eso les genera muchísimo estrés, muchísima ansiedad.
el tema de los roles, que ya lo hemos comentado, y un último punto que sí que quiero comentar son las ideas irracionales. Es decir, la familia a veces piensa que esto es algo temporal, que en un tiempo pues, se va a recolocar y que todos vamos a poder seguir haciendo nuestras vidas igual que antes. O a veces cuando el proceso es lento o no se consiguen los objetivos que uno en un principio a lo mejor esperaba, uno piensa que a lo mejor hay un centro en la otra punta de España que igual allí tienen mejores profesionales o tienen tal, o incluso las expectativas que a veces a lo mejor el médico les ha dicho no te hagas a la idea que no va a sobrevivir y luego va y sobrevive. Eso genera tales ideas irracionales que muchas veces vamos a necesitar de psicoterapia para ir desgranando estas ideas y reenfocando desde otro punto de vista. Y esto también es un factor que entorpece el proceso de adaptación. ¿Y qué necesidades, vamos a abundar un poquito en la presentación, qué necesidades presentan esas personas con daño cerebral que han sufrido un traumatismo craneoencefálico que estamos tratando hoy? Pues bueno, las familias, ¿qué necesidades presentan las familias, ¿no?, de estas personas que han sufrido un traumatismo? Pues mira, yo bajo nuestro punto de vista, nuestra experiencia, consideramos que las familias al final necesitan recuperar el control de su propia vida y sentirse capaces de soportar y dirigir el cambio vital en el que se ven inmersos, ser capaces de manejar esa mascletá que los valencianos decimos emocional, ser capaces de manejar ese duelo en que no sé por qué me veo inmersa, ¿no? Y sobre todo necesitan, como bien lo han dicho Ana y Teresa, necesitan garantías de que la persona con daño cerebral se le proporcione la mejor atención sanitaria social posible. Al final eso se convierte en que necesitan, mira, nosotros lo definimos así, necesitan conocer, ¿vale? Necesitan saber. Por lo tanto, necesitan información y asesoramiento. Necesitan saber cómo hacer las cosas, cómo manejar esa alteración comportamental, cómo manejar esos aspectos motores alterados tras el traumatismo craneoencefálico. Necesitan cómo saber manejar los aspectos cognitivos de falta de memoria, etc. Es decir, no solo necesitan conocer, sino cómo proceder, ¿vale? Cómo manejar. Cómo no necesitan adaptación psicológica a todos estos cambios de emociones y cómo no, pues bueno, pues necesitan pues cierto apoyo y soporte emocional continuado, ¿vale? Son las necesidades que las englobamos en estos bloques, ¿no? En conocer, en saber cómo proceder, enséñame a manejarme estos aspectos emocionales y estate ahí cuando te necesite, ¿no? Esto al final le permite manejar en cierta medida el control de su vida a lo largo del tiempo. Y sí señalar que a diferencia de otras discapacidades neurológicas para nosotras, ¿no?, o para mí personalmente, el traumatismo y otras etiologías del daño, esto que dicen el tiempo no va curando, el tiempo va sanando, yo para mí el daño cerebral no es así. A medida que la persona avanza, ¿vale?, la familia rumba, ¿no?, en cierta medida, o necesita más apoyos, porque a medida que tú avanzas van surgiendo aspectos que tú no habías esperado que surgirían y al enfrentarte a la vida al día a día aparecen. Y eso pues hace que la familia vaya necesitando más apoyo y vaya estando más cansada, ¿no? Es decir, el tiempo en daño cerebral no merma los efectos, en la mayoría de casos los acentúa, ¿vale? Y esto es alguna particularidad añadida y una necesidad que complica mucho más la atención a familias. ¿Y cómo se puede intervenir ante estas necesidades que estás planteando? Vale, pues un poco la intervención también va un poquito en función de las necesidades, de la fase en la que está la persona. Hay determinados aspectos que los iremos abordando en función del momento que esté viviendo la familia también. La intervención elegida se lleva en función de la familia, de lo que el profesional experto considera y también de los recursos de los que en ese momento se dispone. Es muy importante en la atención a familias respetar sus ritmos. A veces los profesionales o el resto de la familia, incluso los vecinos, quieren que la
familia o que la persona haga cosas que a lo mejor no está preparada para hacer. Entonces, hay que respetar su ritmo. Nosotros tenemos que ir al lado de cada persona, porque la familia, decíamos antes, que es un sistema y cada miembro de la familia va a tener unas necesidades particulares también. O sea, están las necesidades como familia, pero también las necesidades particulares de cada miembro de la familia. Entonces, nosotros somos guías, acompañantes, orientadores, siempre teniendo en cuenta que las decisiones finales las tiene que tomar la propia familia, por supuesto con nuestro acompañamiento. En cuanto a las intervenciones, pues desde nuestro punto de vista, nuestra experiencia y la literatura así lo refiere, es muy importante durante todo el proceso, desde que la persona entra en el hospital, es más, si pudiéramos ir incluso un pasito más atrás, o sea, desde que sucede, lo que pasa es que ahí a veces no está aún el profesional. Información. Las familias necesitan información, necesitan asesoramiento, necesitan psicoeducación acerca de lo que ha sucedido, por qué le pasa, por qué tiene estas secuelas. Necesitan soporte emocional, no solo en cuanto a cómo manejar a la persona afectada, sino también para sí mismos. Está en el cuaderno el síndrome, bueno, que comúnmente llamábamos del cuidador quemado, ¿no? La sobrecarga del cuidador. Es muy importante porque, como decía Dolors, tan importante es el apoyo que la familia hace a la persona afectada, como que la propia familia es parte afectada del proceso, con lo cual no podemos olvidarnos de las necesidades de estas familias. Entonces, la información, el asesoramiento, el soporte, la psicoeducación, el entrenamiento en estrategias de manejo, o sea, las familias necesitan saber cómo hacer. O sea, si aparece una alteración de conducta, aparece impulsividad, aparece apatía, aparece un problema físico, las familias necesitan aprender cómo actuar en esas situaciones, ¿vale? Y esto es todo un proceso de aprendizaje. Y luego ya de una manera más especializada, pues habrá algunos casos que van a precisar sesiones de psicoterapia, pues casos en los que el proceso se haya complicado o aparezca una depresión subyacente o algún problema de ansiedad u otro tipo de problemática. Entonces, como línea base, información, orientación y asesoramiento. ¿Cuándo? Siempre. Durante todo el proceso, atendiendo a todas las fases de ese proceso. Aprendizaje de estrategias y luego ya a un nivel un poco más especializado la psicoterapia. Mar también hablaba al principio de los grupos de autoayuda, la terapia familiar, hablaba también de las actividades psicoeducativas, de los talleres. Todo esto son herramientas que utilizamos desde las asociaciones pues para acompañar a cada familia que, como también hemos reiterado, pues tiene su proceso individual. Entonces, bueno, un poquito en esa línea, siempre desde la escucha, desde que nos sientan cerca y que sepan que estamos a su lado, no vamos ni por delante ni por detrás. A veces lo difícil es ir al lado, ¿no? Siguiendo un poquito su ritmo, su paso a paso. Os quería preguntar también por las actitudes profesionales, ¿no? Esas que pueden mejorar o perjudicar a las personas que tienen daño cerebral por causa de traumatismo. ¿Cómo lo veis? Mira, para nosotros, como asociaciones, ¿no? Y como personas que trabajamos en los recursos de las asociaciones, y como he dicho antes que poseemos un gran bagaje, yo pienso que cuando trabajamos con familias no basta con tener conocimiento, ¿no? Para mí es uno más. Lo importante es la actitud con que tú enfrentas a esa familia. Eso va a ser lo todo, ¿no? Pero me da igual con traumatismos que con ictus, es la actitud del profesional junto con sus conocimientos. Yo creo que es lo que nos caracteriza como asociaciones también ese trabajo de formación. Mira, por el tiempo no me voy a detener en las actitudes favorecedoras, pero sí que me voy a detener en aquellas actitudes que como profesionales me gustaría que se evitaran cuando trabajamos con familias, ¿no? Las positivas de empatía y solidaridad las sabemos, pero sí que me gustaría transmitir que hay que dirigir al familiar, ¿vale?
es él el que nos va marcando los ritmos. Y nosotros como profesionales a veces tenemos prisa y queremos dirigir y queremos que tenemos el conocimiento. Mentira, es cierto. Ellos son nuestra vida. Nosotros apoyamos el proceso. No hay que juzgar, valorar. Tenemos familias de todo. Cada uno es un mundo, con un pasado, con un presente, con un futuro, con unas creencias. ¿Vale? Y debemos respetar, moralizar quiénes somos para moralizar nosotros. No etiquetar y no tranquilizar injustamente porque están jodidos, perdonadme por la palabra, y es injusto y hay intranquilidad, ¿me entendéis? Y no hay que rechazar sentimientos que aparecen, hay que aceptarlos, hay que cogerlos y acompañarlos, ¿sabes? Y no hay que dar consejos cuando no nos los piden, porque somos súper aconsejadores, quienes somos los profesionales para dar consejos, si no nos los piden, ¿no? Porque a veces es como una forma de enfrentarnos porque da miedo enfrentarte a la familia. No hay que someterles a un interrogatorio cuando no sea necesario. Y hay que estimular, muy importante, la dependencia o la independencia del equipo. Para nosotros estas actitudes las tienen que trabajar y las tienen que poseer todos los profesionales, porque la intervención con familias no solo depende del psicólogo, depende del fisio, del terapeuta, del conductor. Todos tenemos que saber dar apoyo y soporte a esas familias. Y ojalá el médico, el neurocirujano, el trabajador social de ese hospital tuvieran solo un 10% de su bagaje con estas actitudes. Pienso que muchas patologías que luego tenemos que resolver en familias estarían resueltas, ¿vale? Entonces sí que invito a esa formación en actitudes, que no nos la enseñan los libros, nos enseñan muchas veces escuchando a esas familias, ¿vale? Es un poquito lo que lanzo ahí. Bien. Y ya por último os quería pedir una conclusión para todo el asunto que estamos tratando, sobre todo el apoyo psicológico, la atención psicológica a las familias que tienen alguna persona con daño cerebral. Pues mirad, nosotros haríamos hincapié, nosotras, en que este objetivo es transversal. Lo acaba de comentar todos. Es transversal a través de todos los profesionales que intervienen con la persona. Es transversal porque se tiene que dar en todas las fases. Evidentemente, en cada fase y haremos más hincapié en unas cosas o en otras. Es importante la actitud de los profesionales, también lo ha comentado Dolores. Es importante que normalicemos determinados sentimientos y que facilitemos la expresión de los mismos, porque las familias necesitan exteriorizar lo que sienten. Muchas veces se hacen los fuertes, ¿no? Como voy a pilar y no puedo caer, porque si caigo yo, eso por un lado les da fuerza para levantarse cada mañana y poder continuar, pero por otro lado, pues bueno, pueden aparecer ahí emociones que necesiten un poco pues ser elaboradas. También es importante que aprendan a pedir ayuda, eso es muy importante, que aprendan a cuando algo no lo saben, cuando algo, no solo de sí mismos, del manejo, de cualquier cosa cotidiana, aprender a preguntar. Les animamos a la autoconfianza, es fundamental que piensen en sí mismos para poder dar la mejor calidad asistencial a sus familiares, tienen que estar bien, porque, bueno, pues porque son parte implicada también, son parte afectada. Luego también incidir en la importancia de la comunicación no verbal para los profesionales, que a veces nos quedamos con lo que nos dicen y no con lo que no nos dicen, que muchas veces nos dan más información que lo que nos han dicho con palabras. Entonces, eso es muy importante. El cuidado con las exigencias, que ya lo ha comentado Dolores, y para nosotras también es muy importante la disponibilidad. Es decir, que las familias sepan que nosotros estamos. Muchas veces el solo saber que tienen un número de teléfono al que pueden llamar en caso de necesitar algo, hace que disminuyan brutalmente los niveles de ansiedad. Saben a quién recurrir. Luego muchas veces no lo usan el número de teléfono, pero saben que pueden hacerlo. Entonces, mirar con qué cosas muchas veces podemos ayudar a las familias a disminuir esos niveles de ansiedad y de angustia. Y luego, pues, por supuesto, que muchas veces pues, tenemos que dar seguimiento a nuestros
programas y tal, pero siempre saben dónde pueden recurrir en caso de necesidad. Y yo creo que eso también les da cierta tranquilidad para afrontar el futuro pues de la mejor manera posible. Yo creo que, no sé si Dolores querrá añadir algo más a las cosas. No, nos hemos comido tiempo. No, perfecto, todo, genial. Pues muchísimas gracias a las dos, a Dolores, a Ana y a Dolores. Hacéis un equipo estupendo y la verdad es que ha sido un gusto escucharos en esta presentación, que le podíamos dedicar más tiempo, pero también hay que limitar los pasos. Álvaro, no sé qué te ha parecido a ti. Yo, bueno, en primer lugar quiero felicitar a Ana Dolores por el trabajo con la guía y darles la enhorabuena y las gracias por todo el trabajo que hacen continuo en materia de atención a familias de personas con traumatismo craneoencefálico y un trabajo que ponen ahora un poco, que creo que han sabido comunicar muy bien en la guía y en la presentación. Yo creo que una de las cosas con las que me quedo, se ha hablado de que el daño cerebral adquirido es una realidad dinámica y diversa, y esto no significa solo que cada caso tenga unas necesidades específicas, sino que dentro de la misma familia las necesidades son dinámicas. Y me ha parecido muy interesante la idea o la constatación de que desde el punto de vista de la familia las necesidades en muchos casos crecen con el tiempo en lugar de disminuir, que quizá es lo que mucha gente podría esperar. Bueno, han hablado al final de formación en aptitudes, pensando en profesionales de la sanidad y de los cuidados sociales. Yo creo que también esto contribuye a la formación en aptitudes de todas las personas que nos dedicamos al ámbito del tráfico y la seguridad vial, y los profesionales a nuestras aptitudes, también a nuestra empatía, que es muy importante, al conocimiento del problema. Hemos puesto hoy el foco en la familia. Ha quedado de manifiesto, bueno, hay asociaciones que están trabajando día a día en este problema. Ha quedado de manifiesto que todavía se puede hacer más, y creo que hoy es un punto importante y nos da un conocimiento y unas herramientas que serán muy valiosas para el futuro. Muy bien, Mar, yo creo que no se puede hacer un mejor resumen. Vamos a fichar a Álvaro, ¿no?, para el equipo. Bueno, Álvaro, la verdad que la Dirección General de Tráfico, a la Federación, es como un aliado y siempre está con nosotros intentando, pues eso, mejorar las condiciones de vida de las personas con daño cerebral, que claro, que esto es como bien decía, es crónico y que es de por vida este cambio vital. Yo sí que me quería comentar, aunque sé que estamos fuera de tiempo, un tema que justo el daño cerebral provocado por un traumatismo craneal por un accidente de tráfico tiene como secuelas. Una de ellas es, como bien ha dicho Dolores, las alteraciones graves de conducta, y por eso la necesaria atención psicológica. Por eso es necesario estas soluciones que hemos estado dando a través de la guía y que muy bien han reflejado tanto Ana como Dolores, que realmente han puesto a las personas con daño cerebral como protagonistas, aunque también esté la familia, es otro protagonista más de toda esta atención, y que todas las entidades del movimiento asociativo, desde Cádiz, todas, desde Andalucía, Galicia, de toda España, trabajan de esta manera, que nos han explicado, bueno, que no sé, a mí me ha encantado cómo nos lo han explicado, tanto Dolores como Ana. Ha sido como muy didáctico y muy de aprendizaje, pero sobre todo me gustaría destacar el testimonio tanto de Ángel como de Teresa, que a mí me ha llegado al corazón. Es un testimonio maravilloso, sin dejar de agradecer a la DGT, a Álvaro, que esté ahí presencial y todo, pero claro, hay cosas que te llegan al corazón. Está claro, Mar, pero bueno, Álvaro es vecino nuestro, están cerca de donde estamos nosotros, la Dirección General de Tráfico, no le cuesta mucho venir aquí, así que muchísimas gracias a Álvaro, a Ángel, Teresa, Dolores y Ana, y por supuesto a ti, Mar, que nos veremos en el siguiente desayuno de FEDAFE, que ya son una institución afortunadamente, ya la gente va conociendo un poco más lo que es el daño cerebral. En este caso hemos tratado el traumatismo craneoencefálico por accidentes de tráfico, pero bueno, ya tendremos otra temática para el siguiente encuentro, ¿no, Mar? Sí, esto es una cosa que no tiene fin. Estamos
con la pandemia se inició antes de la pandemia. Sí, José Manuel, se iniciaron antes de la pandemia y yo creo que es una manera efectivamente de que visibilizar, como bien habéis dicho, a las personas con daño cerebral y sus familias y visibilizar sus necesidades, sus inquietudes y todo, desde nuestro punto de vista, todo lo que podamos aportar valor y conocimiento. Pues nada, aquí quedan citados para un próximo encuentro. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Gracias.